De los estados anfitriones de este concurso de Zacatecas tenemos a la señorita Ana María Romo Fonseca. Ana María estudia el 10º semestre de la licenciatura en Contaduría Pública. Le gusta aprovechar las experiencias, buenas o malas, ya que todas ofrecen una enseñanza y una experiencia para poder vivir mejor. Su estatura es 1,70 y sus medidas son 80, 60, 89. Muchas gracias, señorita Zacatecas. Nunca pensé en ser bonita o que fuera a irme a un concurso, nunca pasó por mi mente. A mi vida llegó de una forma extraña. Lourdes Franco era mi compañera en la Facultad de Contaduría y Administración. Estábamos cursando nuestro último año y en aquel entonces empezó a usar Denúnciala. Y entonces ella me fue y me dijo, oye Nani, ¿por qué no concursas para señoritas Zacatecas? No, ya estamos por terminar la universidad, ahorita traigo otras cosas. Sí, yo te voy a denunciar. No, ¿cómo que me vas a denunciar? Sí. Y Lourdes Franco había sido señorita Zacatecas 1986. Y entonces me fueron a invitar a la casa. En aquel entonces el señor del Cojo, Francisco del Cojo, Paco, fue don Jesús López García y también fue la señora Lucy Mazoco. Fueron a invitarme. Había como una comisión, un comité para irnos a invitar. Y cuando fue a la casa, me volteaba a ver mi papá así con unos ojos de, di que no, porque no te voy a dejar. No hallé cómo decir que no, no sé decir que no. Y entonces, pues a pesar de que mi papá me hacía muchos ojos, les dije que sí. Fuimos a un evento al hotel del señor don Cecilio Valadez y fue ahí arriba en la terraza donde hay una alberca muy linda y entonces ahí conocí a todas las demás chicas de cada municipio, había 56, muy bonitas todas las muchachas y luego algo que me llamó mucho la atención, fíjate que yo era de las más bajitas, así es que yo mido unos 70, en aquel entonces pesaba como 50 kilos, ni muy delgadita ni muy flaquita, pero todas las compañeras muy altas. En aquel entonces don Roberto Valadez nos dio unos cursos sobre historia de Zacatecas, de México, y a mí me gustó mucho escuchar la historia y los antecedentes de Zacatecas. Creo que fue por el lado que a mí me llamó la atención, la cultura tan rica de nuestro estado. Y pues a mí me toca una etapa donde las mujeres empezábamos apenas a abrir camino, como se dice, y estaba llegando la televisión a Zacatecas. Fuimos a una entrevista de televisión, fue la primera entrevista que hubo aquí en Zacatecas para la televisión y para el radio. Iniciaba Radio Zacatecas y precisamente me entrevistó Tita Michel, era la conductora. Ella era la primera vez que hacía una entrevista para la televisión y yo era la que iba a ser entrevistada. En aquel tiempo como que el que te vieran en la televisión, te escucharan en el radio, ¡boom!, hacía que te volvieras como un artista. Y ya cuando fue el concurso, al final, los conductores en aquel tiempo fue Rebeca de Alba y no sé si te acuerdas del señor Alcántara, don Jorge Alcántara, ellos fueron los conductores del evento y al final nos metían a una cabina, quedamos 6 concursantes y nos metían a una cabina de cristal y entonces hacían la pregunta y tú no escuchabas qué respondían las otras compañeras porque todas estábamos en una cabina y no podíamos escuchar. Y entonces al final quedamos 3 y esas 3 fue precisamente Malicha Gallo, entonces la volteaba a ver y altísima, rubia, preciosa, muy alta, yo creo que yo le llegaba al hombro y decía, no, ya perdí. Y luego veía a esta niña Núñez Monreal, y altísima también, le llegaba por aquí y dije, oh,
no, ya perdí. Entonces eso me relajó y cuando me hicieron una pregunta para mí que creo que me ayudó mucho, que qué pensaba del papel de la mujer en México. Y estábamos apenas abriendo camino las mujeres en esa situación. Yo te voy a decir que mi respuesta fue clara y sencilla, que muchas mujeres añorábamos ir a la universidad, que estábamos haciendo doble o triple trabajo, como era ir a la escuela, estudiar, atender una familia y cooperar económicamente en la casa y también participar políticamente y socialmente, tener un papel importante para la mujer. Que ya había mujeres en la ciencia, que había mujeres en la política, que había mujeres educando, y eso estaba cambiando a la sociedad. Esa pregunta me favoreció mucho y como no escuché que contestaron las demás compañeras, creo que se pusieron nerviosas y eso a mí me ayudó. Cuando ya nos dan la final y dicen, y el tercer lugar, y entonces le toca a Núñez Monreal. Y luego, y el segundo lugar, y ahí te agarras de la mano, ya sabes, y estaba tranquila. Yo dije, malicha gallo. Y dije, ¿cómo? Yo gané. Y todavía le decía, yo gané. Y sí, entonces pues ya me dieron el abrazo, el aplauso. Eso fue un 3 de marzo de 1987. Y se gana el concurso. Cuando se termina, después digo, ¿qué sigue? Juanito Enríquez me mandó precisamente con Armando Esparza a México, la Ciudad de México. Él era el que tenía la representación de la Ciudad de México, del gobierno del estado. Me reciben, me llevan ya a hospedarme al hotel. Ahí conozco a todas las demás chicas de todos los estados y además me doy cuenta que un ambiente muy agradable. Fui acompañada de mi hermana Sara en la primera etapa. Y luego en la segunda etapa fui acompañada de mi mamá, todos iban con su mamá. Al estar ahí en el hotel nos dio las instrucciones, era el señor Guerrero, Carlos Guerrero y su hermana, nos dieron las instrucciones de que a qué horas nos levantábamos, nos pusieron a dieta. Eso es algo que yo sufrí, porque yo no sabía de dietas, así estaba delgadita porque así era. Entonces ya para ese momento pues estaba emocionada, pero a la vez tenía muchos temores porque nunca había salido realmente del núcleo familiar. Y entonces, pero contenta. Y empezaron los eventos. Y en aquel entonces usaba mucho lo de las flans, Timbiriche. Era en aquel entonces la música de esos tiempos. Mijares eran los galanes de aquellos tiempos. Y entonces ellos ensayaron su opening con nosotros y después nosotros entrábamos al baile. Entonces hubo 3 etapas. Mira, se dividió en la etapa de traje de baño, que fue en Acapulco. Ahí Gloria Calzada fue la que llevó a cabo el concurso. Ahí los cantantes fue Laureano Brizuela, el rockero, que era el rockero de nuestros tiempos, Verónica Castro, que era la que nos entrevistó. Fue la etapa de traje de baño, muy bonito. Y después de ahí nos trasladamos a Zacatecas. Y en Zacatecas fue el traje típico. Por todas las calles de Zacatecas, has de ver qué escenografía, cómo se veían los edificios de Zacatecas, tan hermoso. Zacatecas estaba despegando en el turismo. A mí me toca filmar en la Bufa, caminando en el pasillo de un costado de la iglesia, y gana el concurso. En aquel entonces ganó la señorita Querétaro con un penacho así estilo Moctezuma, enorme, y luego ese fue el primer lugar. El segundo lugar lo tuvo Guanajuato, pero no había lugares, eran como trajes por épocas. El primer lugar en Querétaro por el traje, el segundo lugar lo tuvo Guanajuato y el tercer lugar era así como fantasioso y era el de Sinaloa, porque precisamente eran corales y era de fantasía. Entonces cada traje en su tipo, en su concepto. Y voy ganando el primer lugar, que es el traje mestizo, colonial.
Era un traje del siglo XVI, de las mujeres de aquella época, que por cierto me costaba un trabajo el corset, jálenle para allá, jálenle para acá. Las botas hasta acá mineras, muy, muy bonitas. Todavía es lo que conservo, y el peinetón estilo español, con una mantilla y el vestido con cuello alto, muy bonito, y estaba bordado en oro. Y en la final, realmente yo dije, lo voy a disfrutar, aquí hay chicas muy hermosas, y entonces no quiero ser finalista. En el Dorian Gray vi que tenía posibilidades en Acapulco, pero no quise firmar el contrato, porque decía, yo no estudié tanto para ir a enseñar las piernas a los supers, como que algo no me gustó, y no lo quise firmar. Me decían, firme el contrato. No, es que yo no quiero eso, yo traigo otra idea de mi vida, y no lo quise firmar, y por eso, yo pienso que por eso no gané. Y ese no era mi concepto de las mujeres. Entonces, como para mí, las mujeres tenían que ser reconocidas no solamente por ser bellas, sino también por sus capacidades intelectuales, por su corazón, por su forma de ser. Por eso no encajé en ese momento. De hecho, me acuerdo que salió una nota que dijeron que era tan fresa que parecía que me habían sacado una lonja campestre. Y dije, pues ni modo, así soy. Coca-Cola Internacional en Acapulco me dio, aquí lo tengo, un trofeo de la mejor figura de México. Fui ganando ese concurso. Para ellos tenía las medidas exactas, la estatura exacta, de lo que la belleza para ellos, para el grupo Coca-Cola, era una belleza estética mexicana. Y me dieron el primer lugar para ellos internacional. Querían que yo representara su marca, y como no quise volver a firmar, no quería estar en ninguna empresa, a mí no me gustaba esa situación. ¿Por qué tenías que firmar? Y sin embargo me dieron el premio. Ellos sí me dieron el premio. Fíjate que yo quedé en quinto lugar, porque sacan 10 finalistas al último, y luego van dando tu lugar. Y yo quedé en aquel tiempo en el quinto lugar, que era suplente de, por si falla el primer lugar, tú vas de suplente. Era una cosa rara. Cuando nos vamos a Seattle, cuando me anuncian que no va a ir Perla, que voy yo, entonces ella ya tenía una preparación. La preparación era de 1 año, y a mí nada más me alcanzan a preparar 6 meses. Y yo decía, ¿y a dónde vamos? Y a mí me preocupaba mucho el idioma, que no iba a poder hablar en inglés, y si me hacían una pregunta. Y me dicen, no te preocupes, vamos a tener clases, y además tú puedes hablar en tu idioma si tú escoges. Aquí lo importante es que entiendas la pregunta en ese momento, y si no, te ponemos un traductor. Entonces eso ya me relajó. Yo estaba preocupada por los idiomas, y fíjate que me fue muy bien. Las mexicanas estábamos en ese momento ganando los concursos. Les llamaba la atención que, a pesar de que era bajita para los concursos, porque mira que yo veía a la señorita Rusia, enorme, gigantesca, y a mí me tocó con la señorita de Japón, así que como ella estaba como yo, bajita. Me sentía muy contenta. Nos tocó en la habitación compartirla, y realmente ella no podía hablar muy bien en inglés, ni yo tampoco, así es que no sabía japonés, ni ella sabía español, pero me pasé una experiencia muy linda. Hacía frío, hacía mucho frío, es un lugar helado, y ya estábamos como en octubre, como esta época, y hacía mucho frío. Entonces fue el traje de baño en un lugar cerrado, una escenografía preparada, y ahí yo me di cuenta que iba punteando, y quiero que sepas que quedé en tercer lugar en aquel tiempo. Entonces para mí fue una sorpresa haber llegado a Miss Pacific, que no esperaba. Cuando se terminó todo esto de los eventos, me regresó a Zacatecas, y mira, a mí me da por la política, lo que son las
las cosas. Yo no tenía nada que ver con la política. Y hasta que, ahora te puedo decir que después de 33 años, pues vino siendo mi profesión la administración pública. A eso me dediqué. La señorita Zacatecas me hizo trascender. Y yo creo que esa es la palabra que te diría, me hizo crecer, trascender y sentirme segura de mí misma. Yo era una mujer demasiado introvertida y yo me di cuenta que después del concurso de señorita Zacatecas 1987 yo fui otra persona. Una persona que sabía expresarse, que estaba muy enterrada en la tierra, que sabía qué quería hacer con su vida y que además quería dar un mensaje, porque sabía lo difícil que era poder salir del entorno familiar, que te tomaran en serio, ser una profesionista y además hacerla, tener éxito, y no solo éxito, permanecer en él.